buenas tardes con todas y con todos nuevamente. Es un gusto estar con ustedes presente en esta sesión que vamos a desarrollar en torno al alegato final y las técnicas de cierre. Es importante considerar el ámbito de los artículos que vamos a desarrollar en la clase del día de hoy, que están vinculados precisamente hasta a esta última etapa que se va a realizar posterior a la actuación probatoria y antes de la emisión de la sentencia por parte del órgano jurisdiccional. Me refiero a los artículos 386 al 390 del Código Procesal Penal, que desarrollan precisamente los ámbitos relacionados al alegato final y a las técnicas de cierre. Cuando estuvimos en la sesión que repasábamos en torno al alegato de inicio, nosotros pudimos señalar que el alegato de inicio era la presentación de la teoría que cada uno de los sujetos procesales hacía en torno a lo que consideraba su hipótesis para el desarrollo del juzgamiento específicamente, ¿no? Pero en el alegato de cierre, esta hipótesis inicial que se desarrolló en el alegato de clausura obtiene o llega a su punto culminante de tal manera que se puede establecer si en efecto se logró cumplir con la promesa inicial que se hizo en el alegato de inicio. Es decir, si yo en el alegato de inicio ofrecí probar que Juan mató a Pedro, pues en el alegato de clausura yo tengo que llegar a esa conclusión de que en efecto el juzgador ha llegado al convencimiento de que en efecto mató Juan a Pedro, de tal manera que se le tendría que imponer una pena privativa de la libertad por ese hecho punido. Entonces, como ustedes pueden apreciar, el alegato final es una argumentación conclusiva a la que llega precisamente el sujeto procesal que está presentando el alegato en torno a lo que se proyectó en su alegato de inicio. Por eso es que nosotros en materia de litigación oral sabemos que no podemos ofrecer algo que no tenemos la posibilidad de cumplir. Es decir, no podemos ofrecer que vamos a probar un determinado hecho cuando en realidad no contamos con el material probatorio que en dicho sentido debe sustentar esa hipótesis. Siguiente lámina, por favor. De las láminas que he preparado para esta sesión, debemos tener en cuenta que en los alegatos de cierre o alegatos de clausura o alegatos finales, conforme se desarrolla en la doctrina procesalista, se tiene que uno de sus elementos o componentes de estos alegatos es precisamente el lema. ¿Y por qué señalo que es el lema uno de estos componentes? Porque el lema va a permitir acercarnos a lo que realmente queremos manifestar a quien tendría que ser la persona a la que vamos a persuadir. Recuerden ustedes que cuando desarrollamos el alegato de inicio, siempre enfocábamos nuestra hipótesis en función a la figura del juez, porque es precisamente a él al que tenemos que persuadirlo para lograr lo que nosotros buscamos en ese juzgamiento. O buscamos una condena o buscamos una absolución. En ese sentido, este lema tiene que ser un lema de un fraseo corto. No se necesita oraciones extensas que no logren una comprensión de lo que queremos transmitir, sino tiene que ser un lema contundente, un lema que nos acerque a esa persona a la que tenemos que persuadir, que en este caso es el juez, ¿no? Siguiente lámina. Vamos a definir qué entendemos por un alegato de cierre o un alegato de clausura. Según la doctrina procesalista, el alegato de clausura es una narración argumentativa en torno a ¿qué? A nuestra teoría del caso, la cual se realiza obviamente en tiempo pasado, en razón a que la prueba de cargo y de descargo fue actuada ante el juez. Debemos tener en cuenta que cuando nos encontramos en un alegato de cierre o un alegato de clausura, evidentemente hemos terminado la actuación probatoria, es decir, hemos actuado tanto las pruebas testimoniales, las pruebas periciales, las pruebas documentales, y llegamos con un bagaje informativo tan amplio que podemos explorar
ese bagaje en función a la hipótesis que estamos esgrimiendo. Es decir, si nosotros consideramos que esa persona debe ser absuelta de, de los cargos que se le atribuyen por parte del persecutor del delito, evidentemente el caudal probatorio tiene que estar enfocado a ello. Contrario sensu, si queremos una condena, el Ministerio Público tendrá pues que presentar esa carga probatoria en ese sentido incriminatorio. Entonces, cuando yo llego a culminar esa actividad probatoria y me presento para efectuar un alegato de clausura, pues tengo que hacerlo con una narración argumentativa en torno a esa teoría que yo estoy postulando, o de absolución o de condena, la cual se realiza siempre, recuerden ustedes, en tiempo pasado, en razón a que la prueba de cargo y de descargo ya fue actuada, es decir, es una etapa precedente al alegato de clausura. También hemos encontrado como parte de la información que se tiene respecto del alegato de cierre o de clausura, que es una síntesis de aquello que verdaderamente se ha logrado en la audiencia. Por eso es que manifesté en mi anterior intervención, cuando desarrollaba el alegato de inicio, que era necesario tener un nivel de concentración alto. Hay personas que no tienen ese nivel de concentración y parece mentira, pero cada una de las etapas del juzgamiento introduce información de la cual tanto los sujetos procesales como quien tenga a cargo el juzgamiento deben estar atentos, porque una pequeña información que parecería irrelevante para algunos puede cambiar el curso de la hipótesis que nosotros estamos desarrollando. En ese sentido, no debemos pretender sorprender al juez con aquello que no logramos actuar. Es decir, el juez está llevando un orden cronológico de todas las actuaciones probatorias que se están realizando en la etapa del juzgamiento. El juez, si ustedes habrán visto el desarrollo de las audiencias, está concentrado en tomar los apuntes o poder ir escribiendo a través de los medios tecnológicos aquello que va captando de las declaraciones, tanto de los testigos, de los peritos, etcétera. Hace preguntas aclaratorias con el propósito de que si se presentara alguna duda, estas puedan ser esclarecidas por quienes estén llamados a hacerlo. En ese sentido, nosotros no vamos a sorprender al juez, decirle al juez que hemos probado algo cuando en realidad no lo probamos, porque evidentemente el material probatorio es el que va a determinar si en efecto se logra una absolución o se logra una condena, ¿no? Hemos visto en la praxis, por ejemplo, cuando se señala, he logrado probar que mi patrocinado no ha sido responsable en el hecho punible. Sabemos perfectamente que de acuerdo a nuestro sistema, la carga de la prueba le corresponde al Ministerio Público. Evidentemente, si el Ministerio Público presenta una declaración persistente, coherente, que es de carácter altamente incriminatorio contra la persona del acusado, evidentemente, pues no podemos decir que se ha logrado probar que su patrocinado no es responsable de un hecho punible cuando el fiscal tiene material probatorio consistente en la declaración del agraviado y otros medios de corroboración periférico que determinarían que sí habría participado en el hecho punible. Entonces, debemos mantener una congruencia entre lo que existe como material probatorio y lo que nosotros estamos alegando como alegato de clausura. Asimismo, hay casos en los cuales se señala, por ejemplo, el testimonio que ha brindado la víctima resultó pues siendo un testimonio que ha favorecido los intereses de mi patrocinado, cuando en realidad no se ha logrado un contrainterrogatorio esperado. Es decir, no he logrado desacreditar al testigo o no he logrado desacreditar al perito. En consecuencia, si ello no se ha logrado, no podemos tratar de sorprender al juez y decirle que sí lo hemos hecho cuando en realidad lo que se actuó dentro del juzgamiento ha sido algo totalmente distinto. Adicionalmente a ello, hay que considerar que cuando yo me refiero a un alegato final, debo circunscribir ese desarrollo de lo que yo pretendo comunicar
a quien va a ser la persona que va a decidir, en este caso, el conflicto, porque recuerden que siempre los juicios se llevan a cabo cuando existe conflicto entre las partes. Si no hubiera conflicto, no existieran los juzgamientos. En ese sentido, es necesario tener en cuenta qué características debe tener, siguiente lámina, por favor, qué características tiene que tener un alegato final efectivo. ¿Acaso son características que deban pasar desapercibidas? No, son características que tiene que conocer las partes con el propósito de que desarrollen un alegato estructurado, desarrollen un alegato que logre la finalidad esperada, porque si yo postulo la absolución, evidentemente busco que mi patrocinado sea absuelto de los cargos. Y si yo como fiscalía postulo una condena, evidentemente lo que busco es una sanción de carácter penal para la persona a la que yo considero sería la responsable del hecho punible. En ese sentido, las características que debe tener un alegato final, primero es que deben basarse en la teoría del caso. ¿Por qué? Porque yo ya les manifesté precedentemente que el alegato final es una argumentación conclusiva, es decir, es el punto culminante de la hipótesis que yo postulo. Pero esa hipótesis que yo postulo tiene que estar basada en qué cosa? En la teoría del caso. Si yo postulé como representante del Ministerio Público que esta persona cometió el hecho punible, evidentemente tengo que basar ese alegato de clausura en esa teoría del caso. O ocurre también en los casos en que, por ejemplo, hace su intervención conforme lo establece el código, primero el Ministerio Público, luego el actor civil, con posterioridad a ello interviene la persona del acusado y finalmente el tercero civilmente responsable en la eventualidad de que estuviera constituido como tal en el proceso. Entonces, si cada una de las partes asume el rol que le corresponde, evidentemente la base de su alegato final para que sea efectivo deberá estar circunscrita a la teoría que está postulando. De otro lado, otra de las características que se advierte siempre en los alegatos finales es que se debe estructurar para convencer al juez. Y es algo que nosotros muchas veces desconocemos, porque pensamos que estamos dando un alegato para los medios de comunicación o estamos dando un alegato para un público, cuando eso no es así. A quien tenemos que considerar siempre en el alegato es al juez, porque el juez tiene que ser persuadido por la posición que nosotros podamos esgrimir dentro del desarrollo del juzgamiento. Entonces, para elaborar este alegato es necesario que se haga una estructura del mismo, que ya vamos a desarrollar cuáles son los componentes de este alegato final, y finalmente tenemos que considerar que hay que enfatizar en lo que yo puedo probar. Es decir, si yo puedo probar que ese día, a esa hora, mi patrocinado no se encontraba en el espacio temporal que establecía la hipótesis del Ministerio Público, evidentemente, pues no podemos señalar en este caso que la persona cometió el hecho punible, porque yo tengo un material probatorio que indica que ese día, a esa hora, esta persona estaba en otro país. ¿Y cuál es ese medio probatorio? Por ejemplo, el movimiento migratorio que yo puedo presentar y que ubica en un espacio temporal distinto a la persona, por lo tanto no podría ser un autor material de un hecho punible, ¿no? Entonces, si tenemos en cuenta ello, es otra de las características que siempre sale a relucir en estos alegatos finales. De otro lado, debemos considerar las debilidades que tiene la contraparte. Recuerden ustedes que cada uno de los sujetos procesales sabe muy bien quién es su contrincante, es decir, quién es la parte opositora a la tesis que está postulando. Desde la perspectiva del Ministerio Público, se tiene que existe una posición incriminadora respecto a un determinado acusado y también se sabe que el acusado no ha tenido una buena defensa, no ha actuado actos de investigación, tal vez de descargo durante la investigación preparatoria, y el fiscal se confía muchas veces y dice, bueno,
con las pruebas que estoy llevando a juicio es suficiente para lograr una condena. Sin embargo, no podemos ser muy triunfalistas, porque a veces pensamos que las pruebas con las que contamos evidentemente van a lograr una condena, pero ello no siempre es así. Por eso es necesario que nosotros podamos advertir las debilidades que tiene la contraparte. En el caso de la defensa del acusado, advertir cuáles son las debilidades que presenta el Ministerio Público, si ha tenido comunicación o no con los órganos de prueba, si ha realizado actos de investigación cumpliendo los procedimientos, que es algo que tenemos que considerar siempre. Recuerden ustedes que la obtención del medio probatorio tiene que ser lícito, de tal manera de que no exista cuestionamiento en su forma de incorporación al proceso. Entonces son situaciones que se deben analizar para estructurar un alegato de clausura, ¿no? Asimismo, debemos tener en cuenta la relación de los hechos con las pruebas. Muchas veces el factum no guarda correspondencia con las pruebas que estamos aportando. Entonces, si yo quiero hacer un alegato estructurado, si quiero hacer un alegato argumentativo que concluya y dé solvencia a la hipótesis que estoy postulando, evidentemente debo relacionar los hechos con esas pruebas. Por ejemplo, si yo afirmé que el día 5 de enero del 2025 a las 18 horas se produjo un asesinato y que como consecuencia del mismo murieron 2 personas y que las mismas eran transeúntes en una determinada vía pública, evidentemente lo que yo tengo que establecer es si esos hechos, conforme están siendo narrados, se escoltan en material probatorio que así lo indique, porque tenemos, por ejemplo, la realización de una transcripción de imágenes producto de las cámaras de seguridad del lugar, podemos apreciar que en el material probatorio se cuenta con los protocolos de necropsia de las víctimas de ese hecho. También contamos con pruebas balísticas que determinan que en efecto la persona imputada de la realización de este hecho habría arrojado positivo para bario, plomo y antimonio. Entonces, este material probatorio lo que va a hacer es darle solidez a los hechos. Es decir, va a establecer una correspondencia entre ambos. Distinto es cuando yo alego algo como un suceso fáctico y no tengo forma de poder probarlo, de que evidentemente esa situación que yo estoy alegando se ha dado en la realidad. Entonces, por eso es necesario que se relacionen los hechos con las pruebas. Además, debemos fundamentar jurídicamente. No debemos olvidar que el juez conoce el derecho. Evidentemente hay abogados que cuando se presentan a las audiencias hacen alarde de los tecnicismos, ¿verdad? Con el propósito de querer sorprender, ¿no? O demostrar pues que tienen cualidades especiales, que han desarrollado cursos, que han estudiado máster, que saben de diplomados. Entonces, debemos tener en cuenta que el juez conoce el derecho, ¿no? Es la regla general que deba conocer el derecho. Ocurre que cuando no fundamentamos jurídicamente, nuestro soporte fáctico, pues, no va a tener su correlato en lo que establezca la norma. Por ejemplo, me refiero a los supuestos de tipicidad. Si yo quiero alegar que una conducta es atípica, yo tendría que ese factum subsumirlo dentro de esa hipótesis legal. Si es que no está efectuada la subsunción de manera correcta, entonces yo no podría establecer esa correspondencia. Recuerden ustedes que en este tipo de fase del juzgamiento deben existir 3 componentes que son consustanciales unos con los otros. El componente fáctico, los hechos, el material probatorio y el componente jurídico, es decir, la norma. ¿En qué se sustenta precisamente las imputaciones que se están realizando contra una determinada persona, si la tipificación es la correcta, si es que se ha reconducido el tipo penal o no, cuál es la ley aplicable? Toda esta problemática que últimamente estamos viviendo y que felizmente está concitando la atención de todos los estamentos vinculados al sistema de justicia con el propósito de uniformizar criterios y esbozar las mejores interpretaciones que permitan un manejo adecuado del sistema.
Además, tenemos que concluir explicando por qué se debe fallar a favor de la parte que en este caso está elaborando esta estructura de su alegato final. Es decir, tenemos que decir por qué razones debería absolverse a una persona, por qué razones debería condenarse a una persona. Y para eso es necesario que se tenga en cuenta estas características, ¿no? Debemos también considerar que cuando nosotros establecemos como característica de qué forma se debe fallar, tenemos que pensar que el juez es un ser humano y como ser humano también tiene sentimientos. Entonces, luego vamos a desarrollar esas técnicas persuasivas, ¿no? De cómo hacer que la humanización vincule en nuestra argumentación a la psiquis del juez y podamos hacer de que esta persona se concientice con la forma en que estamos desarrollando ese alegato de clausura. Siguiente, por favor. ¿Qué estrategias se deben emplear en el alegato de clausura? Pues las estrategias están diseñadas por cómo se empieza y cómo se termina con argumentos fuertes, ¿no? No podemos ir de pesca, como se dice comúnmente. Tenemos que llevar un alegato tanto de inicio como un alegato de clausura debidamente estructurado, de tal manera que nosotros sepamos que cuando vamos a cerrar nuestra intervención en el plenario, lo vamos a hacer con argumentos conclusivos, es decir, con argumentos fuertes, con argumentos que hagan que el juez se incline por la hipótesis que yo he desarrollado desde el alegato inicial. Otra estrategia que yo recomiendo es enfatizar los elementos que apoyen la versión. Por ejemplo, la declaración de Juan Pérez señala que el día tal, a horas tal, efectivamente la víctima transitaba entre las avenidas Wilson y Colmena. Si hay un soporte en el cual nosotros le damos mayor credibilidad a la versión, evidentemente no hay forma de poder considerar algo contrario, porque no solamente está la versión que ha podido desarrollar una víctima o un testigo presencial, sino que adicionalmente lo podemos corroborar con otros elementos que finalmente van a generar esa confiabilidad en que la teoría que estamos postulando evidentemente debe ser acogida. Además, tenemos que tener en cuenta la relación de los elementos con la teoría del caso. Yo no podría hablar de una determinada teoría si es que no relaciono cada uno de los elementos, es decir, el elemento fáctico, el elemento jurídico, el elemento probatorio. Todos estos tienen que estar debidamente relacionados en la teoría, de tal manera que no exista ningún vacío que pueda ser utilizado por los otros sujetos procesales para generar esa falta de credibilidad en el argumento. Me refiero a lo siguiente, si ustedes ven cómo se cierra un alegato de clausura, el primero que cierra el alegato de clausura es el fiscal. Y como lo cierra él primero, considero yo que es un sujeto con desventajas en el proceso. ¿Y por qué es un sujeto con desventajas en este estadio, por lo menos? Porque depende de lo que él diga para que las otras partes incluso puedan morigerar sus argumentos o puedan cambiar el sentido de la argumentación. Entonces, a partir de esta intervención de la Fiscalía, los otros sujetos procesales, entiéndase el acusado, entiéndase el tercero civilmente responsable, pueden utilizar parte de la argumentación que ha desarrollado el fiscal para poder revertir ese argumento inicial que él considera debe ser acogido por el juez, ¿no? Luego de ello, debemos tener en cuenta que hay que resaltar algunos hechos importantes. Algo que aconteció durante el juzgamiento, por ejemplo, un llanto de pronto inesperado, o tal vez la forma como los testigos pudieron desarrollar sus declaraciones, si estas fueron espontáneas, si es que obedecieron a alguna secuencia en la declaración, porque muchas veces
ello lo apreciamos a través del principio de inmediación. Y los jueces advertimos cuando los testimonios son espontáneos y cuando los testimonios son preparados. Entonces, en ese sentido debemos resaltar los hechos importantes. Por ejemplo, si tenemos un caso de una violación sexual y en la declaración que efectúa la víctima, pues de pronto existe un llanto o existe un temor a rendir una declaración porque advierte que está presente el acusado, evidentemente esos hechos tenemos que resaltarlo a favor de la teoría que nosotros estamos desarrollando, de tal manera que ello sirva para reforzar nuestra teoría frente a lo que vamos a señalar como alegato de clausura. Además, debemos argumentar basándonos en la teoría del caso. Es decir, si yo tengo un caso estructurado en función a un homicidio, evidentemente yo tengo que basar mis argumentos en eso. Yo no podría hacer mención, por ejemplo, a una receptación o a un hurto o a una colusión cuando los hechos se circunscriben a un homicidio. Entonces, los argumentos tienen que estar basados en la teoría del caso que desarrolle el sujeto procesal que está encargado de hacer. Siguiente, por favor. Ahora viene uno de los tópicos más importantes, se podría decir, para poder materializar lo que les estoy indicando precedentemente. Es decir, ¿de qué manera hago un alegato de clausura? Ustedes podrán encontrar en las redes sociales clases maestras, pueden encontrar libros, pueden encontrar manuales sobre litigación oral. Pero cada caso en específico requiere que nosotros articulemos todos estos conocimientos y nosotros podamos elaborar en función a nuestro caso este alegato de clausura. Para ello es necesario considerar las 4 partes que son indispensables para elaborar este alegato de clausura. ¿A qué me refiero? El primer elemento, que es el lema. Recuerden que cuando inicié mi intervención el día de hoy les dije que el lema tiene que ser un lema impactante, un lema corto, que no involucre una cantidad considerable de palabras, porque muchas veces cuando hacemos abuso de los lemas, no generamos el efecto que estos deberían de tener. Entonces, definimos al lema como aquel que va a presentar el hecho y nuestra pretensión. La introducción. ¿Cómo hacemos esta introducción en el alegato de clausura? Se establece si el acusado es inocente o culpable. ¿Cómo yo me presento ante el juez? Muchas veces la forma como nos presentamos ante el juez es determinante para saber si efectivamente vamos a generar esa atención que requerimos. Siempre cuando ustedes elaboren su alegato de clausura, piensen que el destinatario es una persona lega en derecho, es una persona que conoce por su experticia una serie de procesos que ha tenido conociendo previamente y que por lo tanto tenemos que llevarle situaciones o plantearle teorías que no sean comunes o repetitivas, ¿no? Porque a veces cuando escuchamos alegatos de clausura, pues se recurre a latinismos o se recurre a una serie de palabras tan retóricas que no tienen muchas veces contenido. Entonces el juez lo que hace es distraer su atención, cuando lo que deberíamos hacer es captar esa atención para que ese juez pueda escucharnos correctamente y además capte en primera intención cuál ha sido lo que nosotros hemos querido transmitir a través de este alegato de clausura. Además, el otro elemento que presenta el alegato de clausura es el desarrollo. Ahí se presentan los elementos fácticos, probatorios y jurídicos. Recuerden ustedes esta trilogía. En el desarrollo yo tengo que poner qué cosa es lo que se planteó como hipótesis, qué pruebas sustentan la hipótesis que yo estoy planteando como parte de mi teoría del caso y cuál es la norma en que se sustenta esa teoría del caso. Eso va a ir en la parte del desarrollo.
Y finalmente viene la conclusión, que es donde nosotros hacemos una propuesta al juzgador. No olviden que ustedes no le van a ordenar al juez absuélvalo o condénelo. No, tenemos que siempre pensar que la persona que va a recibir la información que nosotros estamos trasladando es un profesional al que hay que tratar con mucho respeto y sobre todo al que modestamente le hacemos llegar un planteamiento respecto a aquello que consideramos que debe ser una decisión a nuestro favor. Por ejemplo, yo no le puedo decir, señor juez, usted tiene que absolver a mi patrocinado porque las pruebas son evidentes. No puede ser. ¿Por qué? Porque cada uno, cuando emite una decisión, involucra varias áreas cognitivas y llega a un convencimiento si una persona es responsable o no lo es, de un hecho punible. Pero no porque alguien me dijo, absuélvelo, yo lo voy a absolver. O porque alguien me dijo, condena, yo voy a condenar. Por eso es que tiene que haber esta trilogía que está en el desarrollo de este alegato de clausura para que yo pueda llegar a esa conclusión y pueda decir, si no tenemos un reconocimiento médico legal que determine que hubo defloración, si no tenemos una declaración uniforme de una agraviada respecto a la sindicación del procesado, si no tenemos elementos de corroboración periférico que señalen que el acusado fue el que realizó el hecho punible, entonces la consecuencia va a ser una absolución. De esa manera, nosotros trasladamos esta conclusión a quien es el destinatario final, que como dije, es el juez, ¿no? Siguiente, por favor. De otro lado, deben tener en consideración de qué manera usar la jurisprudencia y los principios legales en el alegato. Muchas veces hemos escuchado abogados que realizan una especie de sistematización de la jurisprudencia, ¿no? Es más, creo que le hacen seguimiento a las resoluciones que se emiten en uno y otro juzgado para efecto de presentarlas como un sustento de sus alegaciones. Pero recuerden algo, nosotros solo estamos vinculados a aquellas resoluciones que tienen el carácter de vinculante. Es decir, si un órgano jurisdiccional X emite una decisión, eso no vincula al órgano jurisdiccional Z, a menos que hablemos de pronunciamientos emitidos por la máxima instancia del Poder Judicial y que tengan el carácter de vinculante. En consecuencia, no podemos tomar mano de la jurisprudencia sin que ésta tenga un sentido. Tenemos que darle un uso a la jurisprudencia y tenemos que escoger jurisprudencia de calidad. Por eso les hacía referencia a aquellos que tienen el carácter de vinculante. ¿Qué nos va a permitir el uso adecuado de la jurisprudencia? Nos va a permitir fundamentar la teoría del caso. Porque el juez, recuerden ustedes, debe fallar a favor de la parte que presente el alegato. Si yo presento un alegato de condena, evidentemente la jurisprudencia que va a sustentar mi alegato tiene que ser una jurisprudencia que esté orientada a la condena de una persona. Adicionalmente a ello, debemos tener en cuenta que la jurisprudencia se usa para explicar cómo es que esto se puede relacionar con los hechos, con las pruebas de mi caso, de tal manera que yo pueda realizar a través de esa jurisprudencia una aplicación a mi propio caso. Entonces yo podré invocar esa jurisprudencia y señalaré que en este caso se aplicó de esta manera y es fácilmente idóneo que yo pueda emplear esa misma jurisprudencia para un caso en el que se dan las mismas características que el mío. Si bien es cierto, está prohibido la aplicación de la analogía, también tenemos que considerar que en los supuestos de uso de la jurisprudencia es para efecto de poder aplicarla al caso concreto y decir de qué manera esta jurisprudencia se relaciona con los hechos, con las pruebas, con la tipificación que aparece en el propio expediente judicial. Siguiente. ¿Qué prácticas
persuasivas se pueden emplear? Considero que entre las prácticas persuasivas que yo puedo emplear está recurrir a la humanización. Como les indiqué, la persona que está a cargo del juzgamiento es una persona tan humana como la persona que va a ser juzgada, como la persona que realiza el alegato final, como el actor civil. Entonces, si yo tengo que persuadir a alguien, va a ser al juez. Y para ello tengo que recurrir a la humanización, presentar a las personas como son, es decir, libres de prejuicios, explorar ámbitos de la personalidad, de la vida del acusado o de la víctima. Por ejemplo, estamos ante una juez mujer y la víctima es mujer. Podemos utilizar ello como una práctica persuasiva, ¿no? Usted como madre, usted como hija, usted como hermana. Entonces, son técnicas que se utilizan con el propósito de sensibilizar a la persona que va a tener a cargo la emisión de la decisión respecto de aquello que nosotros queremos que esta persona sea persuadida. Por eso es que se considera estas prácticas persuasivas con el propósito de que las podamos utilizar dependiendo la posición que nosotros desarrollamos en este alegato final. Además de eso, es necesario que nosotros recurramos a lo que dice el propio Código Procesal Penal. Si nosotros revisamos el artículo 386, hace un desarrollo en torno a la discusión final, a cómo es que nosotros vamos a tener que llevar a cabo estas fases de este alegato de cierre o alegato de clausura. No es que simplemente cada una de las partes elabore el alegato como quiere, en el tiempo que quiere. Aquí juega un rol importante el juez. Por eso es que el juez dirige el debate. Y al dirigir el debate, el juez debe establecer los tiempos, de tal manera que no genere disparidad en los tiempos que otorga a uno y a otro sujeto procesal. Hay abogados histriónicos, les llamo yo, cuando requieren pues que les den un tiempo para que desarrolle su oratoria mayor al que otros abogados no utilizan esa forma de poder desenvolverse en las audiencias. Entonces, en ese sentido, considero de que el juez juega un rol importante. Va a decidir de qué manera se va a llevar a cabo el debate, en qué tiempo se va a desarrollar, cuál es la forma en que ese debate tiene que ser realizado. Muchas veces no atacamos el argumento, sino atacamos a la persona, y atacamos al fiscal, y atacamos al abogado, y atacamos al actor civil, y lo peor es que a veces ya ni vamos a la persona, sino vamos a las instituciones. Entonces, ello tiene que ser moderado por quien dirige el debate, que en este caso es el juez. De tal manera que si ustedes se fijan en el título 5 relacionado al juzgamiento en el Código Procesal Penal, se ha establecido por parte del legislador toda una secuencia de pasos que se van a tener que cumplir con el propósito de que se desarrolle este alegato final. ¿Y qué se señala, por ejemplo, en el artículo 386, numeral 1 del Código Procesal Penal? Concluido el debate probatorio, la discusión final se desarrollará en el siguiente orden. Primero, la exposición oral del fiscal. Segundo, los alegatos del actor civil y del tercero civil. Y los alegatos del abogado defensor del acusado para finalmente pasar a la autodefensa. Entonces, esa forma estructurada de la intervención de cada uno de los sujetos procesales, luego de culminada la actividad probatoria, está diseñada. Quien tiene que ejecutarla, en este caso, es el juez como director de ese debate y tendrá que moderar cada uno de los tiempos de cada uno de los sujetos procesales. Aquí debemos puntualizar en un aspecto que para mí es importante. Nuestro sistema, si bien es cierto, se sustenta en la oralidad,
también lo es que nos cuesta desarraigarnos de la escrituralidad. Y todo queremos presentar escritos y más papel, y nos cuesta hacer uso de la palabra muchas veces. En ese sentido, el juez tiene que moderar eso, porque si yo elaboro pues un alegato de clausura de 50 hojas como si fuera un mensaje a la nación, evidentemente yo no voy a lograr la persuasión en el juez. El juez se va a aburrir, tal vez le da sueño, tal vez puede desconcentrarse y no guardar la concentración debida durante toda la sesión que va a demandar esta parte del juzgamiento, que son los alegatos. Entonces, es necesario que nuestro alegato sea lo suficientemente conclusivo, pero no tan extenso, y que pueda generar ese convencimiento en la persona que va a emitir la decisión. De tal manera que evitemos la lectura integral de nuestros escritos. Llevar hojas transcritas genera un efecto contrario al que debe tener esta lectura de este alegato final, ¿no? Que debería ser lograr la concentración en el juez y captar su atención, y sobre todo no olvidar aquellos aspectos memorables que se pudieron presentar en el juzgamiento, que van a determinar la decisión que va a adoptar. En ese sentido, considero que debemos evitar la lectura de los escritos, ¿no? Y eso tiene que ser controlado por el juez. Adicionalmente a ello, debemos tener en cuenta que siempre las ayudas memorias son importantes. ¿Y por qué son importantes? Porque nosotros tenemos una memoria que es frágil. Si le preguntamos a una persona qué hizo ayer a las 6 de la tarde, no lo va a decir con tanta rapidez como si hubiera hecho esa pregunta a la media hora de realizado el evento. Entonces, debemos tener ese soporte en ayudas memorias que nos permitan desarrollar este alegato de clausura. Entonces, debemos tener este apoyo de tal manera que no caigamos en imprecisiones. Por ejemplo, es importante tener la fecha del evento delictivo. Me ha pasado que he visto con mucha decepción que no presenta, ¿no?, el persecutor del delito conocimiento sobre el día en que se realizó el evento delictivo, y te dice una fecha que no fue. Entonces, ¿esto qué denota? Que ese fiscal no se fue preparado para ese juzgamiento, agarró una carpeta por ahí y dijo tengo audiencia y se fue, y ni siquiera pudo estructurar un alegato. Entonces, hay que tener en cuenta que si yo soy un persecutor de la legalidad, un defensor de la legalidad y un persecutor del delito, evidentemente yo tengo que saber que hay una víctima de la cual depende el trabajo que yo pueda hacer. Entonces, si yo no hago un trabajo idóneo, evidentemente esa víctima no se va a ver resarcida en ese daño que señala se le habría causado. Entonces hay que tomar siempre seriedad en la labor que nosotros hacemos. Recuerden ustedes que la ciudadanía demanda mucho de la actuación que nosotros realizamos. Si no cumplimos el rol como corresponde, evidentemente se va a generar esa desazón, va a existir cuestionamientos a las instituciones, va a existir cuestionamientos incluso a los mismos funcionarios públicos, porque no estarían cumpliendo su labor como corresponde. Entonces es necesario que tengamos en cuenta esos aspectos. Además, tenemos que hacer uso de aquello que la misma tecnología nos permite. Por ejemplo, a mí me permite utilizar en este momento mi equipo móvil para poder yo dictar esta charla. Podemos utilizar una computadora, podemos proyectar diapositivas, podemos llevar un proyector a la sala de audiencias, de tal manera que nuestro alegato lo podamos hacer de una manera dinámica, es decir, generarle esa atención al juzgador que le permita a él tener un conocimiento mayor
de lo que él necesita saber para decidir. Créanme que ser juez no es fácil, ni aquí ni en otros países, no es fácil. Se nos ayuda mucho con la frondosa jurisprudencia que tenemos, pero es una labor bastante compleja y muchas veces no tenemos toda la información que querríamos tener para poder emitir una decisión, digamos que casi perfecta. Pero si nosotros hacemos bien nuestro rol, pues las cosas van a marchar adecuadamente. En ese sentido, a mí me emociona cuando yo veo, por ejemplo, defensas que van bien preparadas, ¿no? Y dice, doctora, ¿puedo proyectar mis diapositivas? Entonces, ¿eso qué denota? Que ha habido una preparación previa, que ha habido un grado de responsabilidad respecto del caso que han asumido. Pero hay otros casos en que me decepcionan cuando me dicen, doctora, a esa hora no puedo porque a esa hora también tengo que estar en otro juicio. Entonces yo digo, si va a realizar un trabajo a medias, entonces no podría hacerse de muchos casos cuando no va a poder ejercer un patrocinio acorde, ¿no? Recuerden que el Tribunal Constitucional nos ha señalado que la defensa debe ser eficaz, es decir, no solo señalar que porque el abogado está presente, pues evidentemente ya está garantizado el derecho, no, tiene que ser un abogado que articule los mecanismos de defensa que correspondan, un abogado que realmente ejerza la defensa de esa persona, ¿no? O cuando, por ejemplo, se presenta un pedido de prolongación de plazo de prisión preventiva, vamos a poner un supuesto, y le preguntan, defensa, conforme, me allano al requerimiento. Entonces uno advierte pues que ahí no estamos ante una defensa eficaz, ¿no? Porque es una defensa que es indiferente hacia el procesado, tiene que afrontar 18 meses más de prisión o 12 meses más, dependiendo de lo que se esté peticionando, que puede ser una prolongación de un plazo o una adecuación del plazo de la prisión preventiva. Entonces, estos aspectos sí podemos explotarlos en el alegato de clausura porque podemos presentar nuestras diapositivas, podemos llevar proyecciones incluso fílmicas, ¿no? Muchas veces hay gente que presenta pues pequeños extractos o videos muy cortos con el propósito de generar la atención del juez en ese alegato de clausura. También tenemos que tener en cuenta algo y que es una realidad que se presenta en los órganos jurisdiccionales, ¿no? Hay jueces que no realizan una preparación adecuada. Por ejemplo, no saben cómo se hace un juzgamiento y pretenden aprenderlo en el propio juzgamiento, donde le dicen al agraviado, no, usted no está constituido en actor civil, por lo tanto, usted no puede hablar, desconociendo que la Convención Americana de Derechos Humanos ha establecido que toda persona tiene derecho a ser oído en juicio. ¿Cómo yo podría decirle a un agraviado, usted no habla porque usted no está constituido en actor civil? Evidentemente estoy recortando un derecho. Si ese tipo de autoridades tenemos que nos recortan los derechos, entonces, ¿de qué garantismo estamos hablando? ¿No? Entonces, por esa razón, es necesario conocer cada uno de los artículos del código y poder ejercer ese derecho de defensa. En el artículo 386, numeral 2 del Código Procesal Penal, está establecido aquello que les he especificado en torno al uso de estos medios tecnológicos para hacer ese alegato mucho más didáctico. Y en el inciso 3 del mismo dispositivo legal tenemos el hecho de que el juez le otorgará el uso de la palabra al agraviado, el cual podrá exponer lo que corresponda a su derecho. Y por lo tanto, no hay necesidad de considerar que porque una persona no está constituida en actor civil, por lo tanto no puede hablar en el juzgamiento. Eso es un desconocimiento total, ¿no? De las normas básicas que un juez de juzgamiento debería conocer. Y finalmente le damos el uso de la palabra al acusado. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional, ¿qué nos ha dicho?
que el derecho de defensa se bifurca en el derecho de defensa técnica y el derecho de defensa material. ¿Qué supone el derecho de defensa técnica? Que yo debo contar desde los actos iniciales de una investigación hasta el juzgamiento con un abogado. Pero el derecho de defensa material es el derecho que yo tengo de defenderme por mí mismo, con mis conocimientos precarios o mis conocimientos especializados respecto de algo que se me atribuye. Por lo tanto, la parte final de esta intervención en el juzgamiento se da precisamente con la intervención del acusado y se le escucha su última palabra. ¿Qué es lo que tiene que decirnos en torno a todo lo que se actuó en el juzgamiento? En torno a todo lo que escuchó de los alegatos de las partes. Y en función a eso, el juez determinará en su momento si eso se corresponde con lo que ha señalado su defensa o no. Entonces, como ustedes pueden apreciar, existe todo un desarrollo normativo que establece cómo es que cada sujeto procesal debe desenvolverse en este estadio del proceso. Además, debemos tener en cuenta que la intervención de cada sujeto procesal está circunscrita a aquello que puede hacer y no puede hacer en una etapa determinada. Es decir, cuando yo realizo un alegato de clausura y me refiero, en este caso, a la fiscalía, o me refiero al actor civil, al tercero civilmente responsable o al acusado, evidentemente, cuando está hablando el acusado, cuando está hablando su defensa o cuando está hablando el tercero civil, otra parte no puede intervenir. O cuando terminó la intervención, la defensa del acusado, el fiscal va a pretender intervenir. No, porque las etapas son preclusivas. Quiere decir, si ya terminó esa etapa, no hay forma de retroceder. Entonces, el fiscal interviene primero, luego el actor civil, el tercero civil, el acusado. En ese orden lo ha diseñado el legislador. Entonces, si ya terminó la intervención de un actor civil, no puede el fiscal decir, bueno, como el actor civil ha dicho algo que a mí me faltó decir, voy a hablar yo de nuevo. No funciona así el procedimiento. Además, debemos considerar también que estos alegatos, al ser contundentes, al ser conclusivos, lo que hacen es que hagamos un resumen, una síntesis de todo lo que pasó en el plenario y podamos llevar al juzgador a ese convencimiento realmente de lo que aconteció, ¿no? Por eso es que estos aspectos para mí son determinantes. Siguiente, por favor. También se me pidió como parte de esta intervención académica que habláramos algo respecto a la simulación de alegatos finales. Cuando nosotros desarrollábamos nuestra primera lámina, el día de hoy, señalábamos que debíamos comenzar con un lema. Ese lema tiene que ser impactante. Y luego de ello, nosotros teníamos que hacer una introducción dirigida a quién, dirigida al juez, ¿no? Su señoría, tenga usted muy buenos días o muy buenas tardes, aunque muchas veces con los nervios que son propios del ser humano, a veces se confunde el tiempo, ¿no? Y cuando estamos de tardes nos dicen días, o si estamos de día nos dicen de tarde, etcétera. Entonces, en este aspecto debemos de tener en cuenta cómo nos dirigimos a la persona que finalmente va a ser persuadida con nuestro alegato, ¿no? A algunos les gusta que le digan su señoría, algunos, señor juez, señora jueza, dependiendo. Entonces, todo está en función a cómo te sientas tú más cómodo, porque tú eres el que vas a tener que desarrollar ese alegato y vas a tener que recurrir a ese término para dirigirte a ese funcionario judicial. Entonces, si tú no te sientes cómodo diciéndole su señoría a alguien, es mejor que le digas señor juez o señora jueza, ¿no? Y si esa comodidad te va a permitir desenvolverte mejor, pues utiliza esa terminología. Luego de ello, usted tendrá que decir, como consecuencia de la culminación de este plenario,
hemos llegado a la conclusión de que mi patrocinado no es responsable del hecho punible y por lo tanto tiene que ser absuelto. Y ello en razón A, y usted empieza a desarrollar la declaración de A, de B, de C, la pericial, la documental, etcétera. Usted va desarrollando toda la actuación probatoria, indicando lo que señalé anteriormente, aspectos relevantes. De la declaración de Juan, se ha podido advertir que el día de los hechos mi patrocinado estaba libando licor conjuntamente con él, por lo tanto, no pudo estar en ese espacio temporal que señala la fiscalía a esa hora, produciendo el hecho punible, porque Juan ha indicado que estaba conjuntamente con él y además ese local donde se encontraba tenía cámaras, las cuales han sido visualizadas en presencia de las defensas técnicas. No ha existido solicitud de exclusión de medios probatorios, no ha existido tutelas de derecho y por lo tanto la incorporación de la prueba al caudal probatorio ha sido lícito, por lo tanto no podría imponerse una sanción a mi patrocinado. Entonces usted logra desarrollar el alegato en función a aquello que usted tiene como parte de este bagaje. Pero si usted no ha leído el caso, no sabe con qué pruebas va, no sabe qué declaró Juan, qué declaró Pedro, qué declaró María, evidentemente no va a poder concluir nada, porque usted no conoce los pormenores del juzgamiento. Entonces, es importante que nosotros estemos concentrados, así como les indiqué en las reglas del interrogatorio y contrainterrogatorio, que hay que estar atentos para cómo se desenvuelve el interrogatorio o el contrainterrogatorio, porque muchas veces cuando no estamos atentos pasamos preguntas que ya han sido respondidas por los órganos de prueba. Y como no hemos estado atentos, evidentemente pues decimos, seguro que no lo preguntó. Y no, tenemos que estar atentos para hacer las denominadas objeciones. Entonces, esos aspectos son desarrollados en este alegato final. Finalmente, yo podría decirles, para concluir, señor magistrado, usted no podría sancionar a un ser humano que toda su vida se ha dedicado a trabajar por la niñez, a trabajar por la juventud, a trabajar por el bienestar del país, que paga sus impuestos, que es un hombre correcto, que sus vecinos han firmado sendos memoriales indicando que es un hombre de trabajo. Entonces, ¿usted qué logra? Sensibilizar a ese juez y decirle efectivamente cómo yo podría condenar a una persona de tantas cualidades morales, de tantas virtudes, si no tengo una prueba sólida de cargo que determine su responsabilidad en el hecho punible. Entonces, como ustedes se van a dar cuenta, este alegato es en función a lo que yo he logrado probar en la etapa del juzgamiento. Si yo no logro probar, en el caso del fiscal, que alguien cometió un delito, pues el resultado es más que obvio, es más que evidente, va a ser una absolución. Y esta posibilidad se está presentando muy recurrentemente en la etapa del retiro de la acusación. Hay fiscales que cuando ven que no tienen forma de poder ganar un juicio, lo que hacen es retirar la acusación. Y en función a eso, pues evidentemente el órgano encargado del juzgamiento emite el pronunciamiento respectivo. Y sin acusación no hay juicio. Es una regla en el derecho. Entonces, por esa razón es que debemos tener en cuenta todos estos tópicos, debemos tener en cuenta también que no hay nada que no haya sido escrito, porque cuando hay algún vacío, una laguna, una deficiencia, ya nosotros sabemos que para eso está la doctrina, para eso está la jurisprudencia, para eso están los principios generales del derecho, ¿no? De los cuales podemos nosotros agenciarnos para poder sortear este tipo de situaciones que se puedan presentar. Por eso es que yo considero muy, muy importante la concentración. En el juzgamiento es necesario la concentración, tanto del juez como de los sujetos procesales, evitar los distractores, ¿no?
los teléfonos en vibrador o de preferencia apagados, porque en pleno interrogatorio suena un teléfono, entonces ya todos se desconcentraron, y hasta que nuevamente recuperen la concentración, pues demora un minuto, medio minuto, y podemos evitar ello, ¿no? Entonces son pequeñas técnicas que vamos aprendiendo conforme la praxis nos va llevando a conocer estas circunstancias y cómo también sortear situaciones que muchas veces no están en el código, que tampoco los encontramos en los manuales, que tampoco los encontramos en las conferencias virtuales, pero que con el quehacer jurídico diario nosotros vamos superando estos desconocimientos que podríamos tener, ¿no? Entonces, por eso es muy importante recurrir a estas fuentes del derecho, ¿no? Finalmente, para terminar mi intervención y dar pase a la ronda de preguntas, debemos concluir entonces que el alegato de clausura es el alegato conclusivo, de carácter argumentativo, coherente, que debe estar dirigido a persuadir al juez y que sobre todo tiene que cumplir con la presencia de sus componentes que ya han sido debidamente desarrollados precedentemente. Espero que con mi intervención ustedes hayan podido aprender algo nuevo el día de hoy. Estoy apta para todas las preguntas que ustedes deseen responder y muchas gracias por su tiempo. Muy bien, doctora, muchas gracias a usted. Todavía tenemos una hora de exposición para la ronda de preguntas, estimados colegas, para que sea más dinámico también la sesión. ¿Listo? Entonces, ya saben, estimados colegas, va a quedar por favor el área de sistemas que quede grabado hasta la ronda de preguntas. ¿Sí? Alfredo, ¿cómo estás? Buenas noches. Una pregunta. Gracias. Gracias por activar tu cámara. Ya saben, tienen que tener activo su cámara para darle espacio al aula. Sí, a ver. ¿Qué tal, doctora? ¿Me escucha? Buenas noches. Sí, Buenas adelante. noches. Sí, lo escucho. Lamentablemente, Alfredo no tiene retorno, doctora. Doy pase a Rubí Palomino. Rubí, adelante, por favor. Doctora, buenas noches. Muchas Buenas gracias por noches. su disertación. Doctora, por Gracias. favor, ¿nos podría dar un ejemplo de lema que podríamos utilizar en nuestros alegatos de defensa? Digo, de Claro cierre, que sí. nuestros alegatos de cierre. Claro que sí, claro que sí. A ver, le comento, en un caso de violencia familiar, ¿no? El agresor siempre utiliza frases que definen su forma de hacer sentir mal a la víctima, ¿no? Me refiero a un caso, por ejemplo, de agresiones psicológicas. Entonces, un alegato de cierre que contenga un lema que pueda graficar, por ejemplo, este tipo de agresiones, debería estar orientado a una frase recurrente por parte de un agresor psicológico, por ejemplo, ¿no? Una de las frases que he acopiado yo con motivo de la praxis es esta, ¿no? El día que me dejas, te mato, ¿no? Entonces, usted puede comenzar utilizando esa frase. El día que me dejas, te mato. Fue la frase que de manera recurrente empleaba el agresor respecto de su víctima, y el día de hoy, señor magistrado, hemos podido advertir la consecuencia de aquello que en su momento escuchó la víctima, que hoy ya no está presente. Entonces, ¿usted qué logra? Humanizar a ese juez, porque usted le ha hecho mención a una frase que en su momento escuchó la víctima, que ahora es occisa, y que habría generado el cumplimiento de algo que le prometió su agresor en el caso la dejara, ¿no? Entonces, con eso usted ya logra conmover a ese juez, y de esa manera, pues, él va a tener que determinar si en efecto lo que usted le está ofreciendo como propuesta en el alegato de inicio y está concluyendo como alegato de cierre luego de una valoración probatoria, en efecto se produjo, ¿no?
Muy bien, doctora, muchas gracias. Doctor Camilo, adelante, por favor. Gracias, doctor Ried. Doctora Barreto, buenas noches. Sí, Buenas noches. según su parecer, su punto de vista, ¿qué es lo que es más recomendable dentro de las posiciones de la defensa? Existirían, ¿no?, 4 posiciones: que no se cometió el hecho, que no se participó, que existe insuficiencia probatoria y también la duda, ¿no? Hay colegiados que indican que solamente se presente una tesis, ¿no? Pero hay defensas que postulamos hasta 3, de repente, posiciones, ¿no? De duda razonable, insuficiencia de prueba, más que todo, o que no participó en el hecho. Entonces, según su punto de vista, doctora, es necesario, y teniendo en cuenta que a veces jueces prohíben, no solamente hay jueces que dicen solamente una posición. Entonces, ¿eso es correcto? O sea, ¿es permisible? Pero en todo caso, ¿cuál sería su recomendación? ¿Agotar que se planteen las 2 principales? ¿O cuál sería su propuesta? Gracias, doctor. Bueno, de nada. A ver, le comento. Lo que pasa es que yo no soy partidaria de la multiplicidad de hipótesis, porque en una multiplicidad de hipótesis puedes caer en contradicción. Por ejemplo, cuando usted me manifiesta de que existiría insuficiencia probatoria y también podría generarse una duda, estamos ante 2 tesis totalmente opuestas, porque en una estamos señalando que pudo ser, como no, el presunto autor de ese hecho punible, pero en el otro estamos diciendo que no hay forma de poder probarlo porque hay escasez de pruebas. Entonces, si usted lleva varias hipótesis, obviamente que cada una de las hipótesis va a responder a un determinado fin que usted pretende lograr. Usted dice, bueno, si no puedo lograrlo por duda razonable, lo podré lograr por insuficiencia probatoria o lo podré lograr, pero de alguna manera usted quiere ganar el juicio haciendo 1000 propuestas. Y eso no es así. Uno cuando va a un juicio tiene que saber qué es lo que yo busco y qué es lo que yo tengo a favor para poder explotar en el juzgamiento. Por ejemplo, si nosotros nos encontramos en un caso en donde una organización criminal habría realizado una serie de eventos delictivos y cada uno de esos eventos delictivos tiene material probatorio con el cual se pueda acreditar el hecho, evidentemente usted tiene que ir con la certeza de que el fiscal está robustecido con ese material probatorio. Entonces, lo que usted tendría que desarrollar como hipótesis ¿existe certeza sobre que ese integrante de esa organización criminal es mi patrocinado? Y más bien llevarlo por un tema de duda, en el sentido de que no existe una pericia antropológica que determine que esos rasgos fisiológicos de mi patrocinado son los mismos que de la persona que aparece en las imágenes que han sido grabadas por una cámara de video de la zona, por ejemplo. Entonces usted lleva una sola hipótesis sobre la cual usted sí tiene certeza de que no hay peritaje, de que no hay cámaras de video nítidas, o como lo que ha ocurrido, por ejemplo, en este lamentable evento en donde terminó victimado un cantante de cumbia, ¿no? En donde existen pues imágenes que no se aprecian de manera nítida. ¿Cómo tener la certeza de que esa persona que iba en esa moto fue el que disparó, si iba con casco? Entonces usted tiene que ir con una teoría que pueda resistir la lógica y que sobre todo esté escoltada en un material probatorio. Porque cuando va con muchas hipótesis, puede caer en contradicciones, no va a tener la seguridad de que en efecto esa teoría vaya a ser aceptada o admitida, y considero de que tiene más probabilidad de poder ganar un juicio cuando va con una hipótesis que cuando va con una multiplicidad, ¿no? Muchas gracias, doctora. Estimado Paul, una pregunta. Gracias. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Gracias por su respuesta.
¿Es necesario en esta subclase de alegatos finales desarrollar doctrina, jurisprudencia o sería sobreabundante? Gracias. Claro, no, es sumamente importante sin caer en los excesos. Hay personas que llevan pues los libros, ¿no? Fulanito de tal escribió sobre este tema y se ponen a leer hojas de hojas. Por eso es que cuando les indiqué al momento de presentar la lámina correspondiente, les dije, recuerden que el juez es una persona conocida y entendida en el derecho. Usted no le va a decir que es una excepción, que es una prescripción, porque él lo conoce. Lo que usted tendría que enfocar es el argumento y decir, por ejemplo, señor magistrado, los hechos ocurrieron en tal fecha, ya ha transcurrido un tiempo superior al que la norma permite para la persecución del delito, por lo tanto, usted tendría que declarar la prescripción de la acción penal. No tenemos por qué llegar a un juzgamiento porque a la fecha el delito ha prescrito. Entonces, si usted le hace el cálculo matemático, le establece el dispositivo legal en función al cual usted está invocando prescripción ordinaria, prescripción extraordinaria, le cita qué es la prescripción y le invoca una jurisprudencia vinculada a la prescripción, evidentemente el juez va a tener mucho argumento para poder determinar y llegar a una decisión si estima o no, por ejemplo, una prescripción en juzgamiento. Pero si usted va y le dice, señor juez, la prescripción según fulanito de tal es el medio de defensa, entonces habemos jueces, ¿no? Que cuando ya vemos que está desarrollándonos el libro, le decimos, señor abogado, por favor, circunscriba su intervención a lo que es objeto de la etapa procesal en la que nos encontramos, ¿no? Para efecto de dilatarlo. Por eso es que el juez dirige el debate. El juez tiene esa posibilidad de medir tiempos. Las audiencias no pueden ser audiencias maratónicas de horas tras horas tras horas, no. Tienen que ser audiencias necesarias en las cuales todos podamos comprender de qué se trata el caso, ¿no? Muchas gracias, doctora. Pedro, adelante, por favor, una pregunta. Sí, muy buenas noches, Reader, doctora Barreta y compañeros. Una consulta. Usted mencionó durante su excelente disertación que primero es el fiscal y que coincidimos en que está en desventaja. No sé si nos podría un poquito relatar qué sucede esto, digamos, en otras realidades y por qué, digamos, no se cambia actualmente en nuestro código. Y también los tiempos, ¿cuánto es el tiempo de más o menos de intervención de cada una de las partes? Gracias, doctora. Bien. Sí, yo considero que el fiscal está en desventaja porque es el primero en que oraliza su alegato de clausura. Entonces, igual que el alegato de inicio, es el primero que presenta de ello. ¿Por qué? Porque recuerden que no hay juicio sin acusación. ¿Y quién es el que plantea la acusación? Es el fiscal. Por lo tanto, la dinámica del proceso es esa, que comienza el fiscal oralizando la acusación y luego ya vienen la intervención de las demás partes procesales, en este caso el actor civil, si es que estuviera constituido como tal, el tercero civilmente responsable, el acusado. Entonces, considero que sí está en desventaja porque el fiscal presenta una teoría, pero esa teoría cuando la presenta pone las cartas sobre la mesa respecto de aquello que las partes van a poder explotar en la etapa del juzgamiento. Por ejemplo, cuando yo presento mi alegato de inicio, siendo fiscal, voy a desarrollar cuál es el planteamiento que yo traigo para el juzgamiento. Es decir, si estamos ante un delito de hurto, estamos ante un delito de robo, yo tendré que decir, la persona tal, a horas tal, empleando violencia, amenaza, redujo al agraviado, le despojó de sus pertenencias. Entonces yo ya me grafico el caso en que estamos ante un agraviado que fue despojado de sus pertenencias con empleo de arma de fuego. Entonces yo ya me ubico en el 189 del Código Penal, estamos hablando de un robo con agravantes, una pena mayor a 12 años, y para probar tengo esto, tengo lo otro, tengo lo otro. Cuando ya le toca al abogado
del acusado, él ya sabe cuáles son las cartas con las que va a jugar el fiscal. Y sobre eso él puede desarrollar una estrategia de defensa, porque sabe lo que ya les dije también como parte de las láminas que proyecté el día de hoy. Conoce las debilidades de la contraparte. Todos tenemos que utilizar eso como una estrategia. Sea fiscal, sea acusado, tenemos que ver cuáles son las debilidades que tiene el sujeto contrincante. Si, por ejemplo, no tiene pruebas que determinen con certeza, porque recuerden que en juzgamiento ya hablamos de certeza, no quisiera que ustedes cometan el error de señalar cuando estamos en investigación o en etapa intermedia, no ha probado el hecho. No, en investigación y en etapa intermedia no se prueba nada, se prueba el juzgamiento. Entonces, cuando ya le toca intervenir a la defensa del acusado, él conoce las debilidades del fiscal y por ahí elabora esa estrategia, ¿no? Entonces, por eso sí considero que ahí sí el fiscal tiene una desventaja, pero que responde a la dinámica de la forma de nuestro sistema procesal. Porque si no comenzara él con la oralización de lo que antes se denominaba requisitoria y que ahora es la acusación, no habría juicio. Entonces, por lo tanto, esa es una de las desventajas. En cuanto a los tiempos, es una muy buena pregunta, porque, por ejemplo, en un alegato de inicio, yo considero que el tiempo máximo que podríamos darle a una parte para que pueda presentar el alegato son 10 minutos. Y en el alegato de clausura, como máximo 15 minutos, como máximo, teniendo en cuenta que en el inicio no tienes actuación probatoria. En cambio, en el de cierre ya tienes actuación probatoria, pero tienes que recurrir a tu capacidad de síntesis para decirme lo importante de cada prueba. Recuerden ustedes que cuando nosotros tenemos declaraciones, por ejemplo, de testigos, de peritos o tenemos documentales, siempre hay que extraer aquellos aspectos importantes de estos órganos de prueba o de estas documentales. No leerlo en su integridad porque eso genera una falta de concentración en la persona a la que tenemos que convencer, que en este caso es el juez, ¿no? Entonces, yo considero que en el de inicio sí unos 10 minutos y en el alegato de cierre unos 15 y como mucho ya unos 20 si es que estamos hablando pues de organizaciones criminales en donde estamos hablando de 20, 30 acusados, ¿no? Ya porque el fiscal hay que darle un poquito más de tiempo porque son muchos los acusados. Pero no puede ser pues jornadas de días tras días, juicios que duran años. Yo no soy partidaria de esos juzgamientos tan dilatados, ¿no? Porque si el testigo yo le he convocado para que sea examinado sobre un determinado aspecto, entonces yo tengo delimitado cuál es el ámbito del interrogatorio y por lo tanto no tengo por qué hacer sesiones tan prolongadas de juzgamiento, ¿no? Eso sería mi forma de ver este asunto. Muchas gracias, doctora. Estimada, adelante, por favor, una pregunta. Gracias. Estimada Olga. Sí, buenas noches, doctora. Excelente exposición. Gracias. Sí, doctora, quería consultar. Yo soy abogada de un centro de emergencia mujer. Entonces, mi participación es, bueno, constituirme en actor civil y poder, digamos, coadyuvar, acreditar la lesión o el daño ocurrido en la víctima y en base a eso solicitar la indemnización correspondiente, ¿no? Sabemos que lamentablemente los procesos penales no tienen la finalidad de reparar el daño, sino es algo más simbólico. Sin embargo, mi consulta es si en los alegatos finales es pertinente que también hagamos énfasis en lo probado por el fiscal respecto a la responsabilidad penal, que evidentemente incide en la reparación civil que podría corresponderle a la víctima, o solamente tenemos que pronunciarnos sobre, por ejemplo, el daño que presenta o digamos, o la lesión. Si, por ejemplo, es una lesión, si es una lesión física,
las secuelas de esto. ¿Qué sería lo más pertinente, doctora? Gracias. Gracias. Muy buena su pregunta. Sí, hay que tener en cuenta algo, que el actor civil, el ámbito en el cual debe desenvolverse es en el ámbito resarcitorio. No tiene que mencionar nada relacionado a la comisión del hecho. Por ejemplo, lo que tendría que enfocar es de qué manera ha impactado ese hecho en la víctima. ¿Qué daños se han generado? Daños a la persona, daño moral, daño al proyecto de vida, qué cosa es lo que se ha afectado. Recuerden que en nuestro país no ocurre como en Europa, en donde ellos sí tienen baremos. Ellos tienen tablas de medición que dicen cuánto es lo que corresponde para efecto de resarcir a una determinada persona por el daño que se le produjo físico, intelectual, etcétera. Entonces, pero nosotros aquí tenemos que sensibilizar, en este caso al juez, de que ese hecho punible causó un daño y ese daño tiene que ser resarcido. Entonces, la forma como yo enfoco ese alegato tiene que ir por ese lado. Como consecuencia de ese hecho punible se han generado estos daños y estos daños han traído orfandad porque la víctima dejó 3 niños en edad escolar, no hay quien pueda velar por ellos porque son niños que dependían del sustento directo de la víctima y por lo tanto si no tenemos a la víctima no hay forma de que ellos puedan continuar estudios primarios, secundarios, universitarios. Entonces usted empieza a desarrollar de esta manera los daños que se han producido, en cuánto estima usted los daños, porque muchas veces en la praxis apreciamos que no existe una fundamentación de aquello que pedimos como resarcimiento con el medio probatorio. Es decir, yo digo, han quedado 3 niños en la orfandad, pero no he presentado ninguna partida de nacimiento que establezca el entroncamiento familiar, por ejemplo, entre la víctima con los huérfanos. Entonces, siempre nuestro alegato tiene que tener el soporte fáctico con el soporte probatorio y a su vez con el soporte jurídico. Es decir, señalar los daños en el Código Civil están establecidos de esta manera. Necesitamos un factor de atribución, necesitamos establecer la relación de causalidad, y usted va desarrollando cada ámbito de lo que le concierne como sujeto procesal, de tal manera que el juez llegue al convencimiento de que no le va a poner, por ejemplo, por una muerte 5.000 soles, ¿no? O le va a poner por una agresión psicológica 1.000 soles. Me pregunto yo, por ejemplo, y es algo que siempre cuestiono, ¿cómo es posible que se fijen reparaciones civiles tan ínfimas cuando todos sabemos que las consultas psicológicas en nuestro país no son baratas? Inclusive, por ejemplo, las consultas psiquiátricas en el Arco Herrera han subido y que precisamente se ha hecho un reportaje sobre la actualización de tasas que se pagan para poder acudir a realizarse un peritaje psiquiátrico o algún tipo de pericia psicológica, porque recuerden ustedes que no las personas que recurren a un psicólogo es porque estén con algún trastorno, sino que es necesario siempre poder recurrir a un profesional de la salud con el propósito de poder tener nuevas formas o hábitos de vida, desenvolvernos mejor en el medio social, tener un mejor acercamiento con nuestra familia, etcétera, ¿no? Entonces, estos aspectos sí deben de ser tratados y el Centro de Emergencia Mujer es un excelente nexo para que puedan ustedes determinar no solo la necesidad que hay que otorgar una reparación civil acorde al daño, sino que esa reparación civil sea factible de ser pagada por esta persona, ¿no? Y hay casos, por ejemplo, en donde se ha solicitado incluso embargos porque los acusados han tenido bienes, ¿no? Tuve un caso de feminicidio cuando fui jueza en Amazonas, en donde el feminicida pues era propietario de un inmueble y había matado a la madre de sus 3 hijos, ¿no? Con una barreta. Fue uno de los casos más impactantes que tuve allá.
y precisamente le impusieron cadena perpetua y como él tenía la propiedad de esa vivienda, pues finalmente se adjudicó como pago de la reparación civil, ¿no? Entonces, esos aspectos considero que deben ser rescatados en este tipo de alegatos, ¿no? Generando concientización sobre todo en la persona que va a imponer la sanción y además va a imponer el pago de la reparación civil, ¿no? Muchas gracias, doctora. Gilberto, adelante, por favor. Sea precisa la pregunta. Gracias. Muchas gracias, doctora. Un gusto saludarle. Le hablo de Huaraz, región Ancash. Usted dijo de que el alegato de apertura dura 10 minutos y clausura máximo debe durar 15 minutos, pero cuando se tratan de casos complejos donde se actúan cientos de órganos de prueba, documentales, periciales, la experiencia que tenemos, digamos, pues hemos tenido hasta 2 horas de alegato de clausura. La pregunta concreta es, doctora, ¿en alegato de clausura se puede hacer la objeción como abogado defensor de la parte imputada? Claro, claro que sí. ¿Y si Sí tiene se puede. soporte técnico legal? Claro, lo que pasa es que recuerde usted que una de las técnicas de litigación es la objeción, con el propósito de poder cuestionar cuando hay una extensión más allá del tiempo permitido en la intervención de un sujeto procesal, ¿no? Hay personas, como les indiqué precedentemente, que desarrollan pues discursos como si fueran mensajes de la nación, cuando en realidad tú puedes ser muy conciso respecto de algo o lo que vas a presentar como tu alegato de cierre y lo puedes hacer de una manera tan didáctica que no necesitas emplearte ni 2 horas ni 1 hora. Imagínese, me pongo a pensar en el caso que usted me comenta, más de 30 personas procesadas y le dan 2 horas a cada uno. ¿Cuántas horas, hombre, yo tendría que emplear para poder escuchar los alegatos de clausura de las personas? Y si nosotros podemos apreciar de los videos de Justicia TV, que yo siempre lo recomiendo, con el propósito de poder advertir qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer, porque inclusive hasta como jueces se advierte los errores que se cometen en los juzgamientos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que cuando yo planteo una objeción es con el propósito de que algo se detenga, de que algo no continúe, porque si yo no planteo la objeción, se va a continuar con algo, ¿no? Y entonces, han habido casos en que cuando ha existido demasiada prolongación de tiempo en la intervención de un sujeto procesal, se ha objetado con el propósito de que el juez modere la cantidad del tiempo en la que se debe emplear. Por eso, para evitar esas objeciones en los alegatos de clausura, es necesario que se dosifiquen los tiempos. Yo soy muy partidaria, al menos en las audiencias que tengo, en señalar tiempos y decirle la parte. Usted tiene tantos minutos, en una segunda intervención tiene tantos minutos. Más allá de esos minutos no lo puedo escuchar. Así que usted tiene que venir acá preparado, traer todas sus pruebas, todo lo que quiera usted presentar. Tiene que haber una apreciación, por lo menos mía, de que esa persona conoce el caso. Y por lo tanto, es necesario pues que la persona conozca, ¿no? Ahí me hacen una pregunta de qué objeción hablamos. De las objeciones en torno al alegato de clausura. Cuando las partes se extienden en sus intervenciones, nosotros podemos, por ejemplo, siendo abogados del acusado, decirle al juez, objeción, señor juez, el señor fiscal se está excediendo más allá del tiempo que usted le ha otorgado. Usted le dijo 20 minutos, ya va como 40 y no termina, va en la mitad recién de lo que está aconteciendo en el juzgamiento. Entonces, esas objeciones se dan en los alegatos de clausura. Muy bien, doctora, muchas gracias. Alfredo, adelante, por favor. Sheila tiene que tener activo su cámara, ya saben, y debidamente identificados. Estimado Alfredo, adelante, por favor. Sí, doctora, buenas noches. Buenas noches. Doctora, mi consulta es, quisiera saber si todos los procesos siempre se termina con alegato de clausura o no. En todos.
En todos tenemos que terminar con un alegato de clausura porque es la forma como concluimos el ofrecimiento inicial que hicimos en el alegato de inicio. Recuerde usted que en el alegato de inicio todos prometemos algo. En el caso del fiscal, prometo acreditar que Juan Pérez mató a María. En el caso del abogado del acusado, prometo acreditar que mi patrocinado no ha cometido el hecho punible. Entonces, esa promesa tenemos que trasladarla a una etapa final del juzgamiento y decir, señor juez, conforme a usted yo le prometí que iba a demostrar que el acusado cometió el delito, en efecto se ha probado con esto, con esto, con esto y con esto. Por lo tanto, corresponde la imposición de una sanción ejemplar porque se dejó en orfandad a 3 menores y se dañó su proyecto de vida y por lo tanto usted tiene que emitir un pronunciamiento en correspondencia con lo que hemos probado en el juzgamiento. Por lo tanto, en ese sentido, es necesario que nosotros concluyamos en algo, porque si no es como que quedó algo inconcluso, no le decimos al juez finalmente cómo debería pronunciarse y tengan en cuenta que las partes lo que hacen es postular hipótesis, ¿no? Y en la medida en que se postulan las hipótesis, evidentemente, pues, el juez es necesario que tome una decisión, ¿no? Muy bien, doctora, muchas gracias. Sheila, adelante, por favor, una pregunta. Gracias. Sí, buenas noches, doctora. Doctora, una consulta. En los alegatos de clausura podemos mencionar los medios probatorios que no han sido admitidos. Lo que pasa es que de acuerdo a la secuencia del Código Procesal Penal, los medios probatorios que no fueron admitidos en su momento pueden ser objeto de reexamen en la etapa de juzgamiento por parte de quien tenga a cargo el juzgamiento. Y es necesario que en el auto de enjuiciamiento usted haya dejado sentado ello, de que en efecto tales medios probatorios no fueron admitidos, con el propósito de que se reexamine. Recuerde usted que también en ese estadio podemos actuar nueva prueba, de acuerdo al 372, podemos actuar nueva prueba en la eventualidad de que ésta se haya obtenido con posterioridad a la etapa de control de la acusación. Entonces, por esa razón es que sí corresponde que se pueda admitir un reexamen de esos medios probatorios y será el encargado del juzgamiento el que determine, pues, si en efecto corresponde su reexamen y su admisión, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctora. Tengo a Julio Sergio, pero no tiene cámara activa ni una participante o participante con Melanie, no sé quién es. Entonces, a ver, tenemos algunas preguntas por el chat. Nos dicen, buenas noches, doctora. En una defensa conjunta, ¿el abogado interconsulta puede objetar? Gracias. Claro, lo que pasa es que el diseño del Código Procesal Penal establece que cuando yo actúo en defensa conjunta, solo uno de los dos puede intervenir. Entonces, si usted delegó en un determinado abogado que va a realizar el interrogatorio, el contrainterrogatorio, evidentemente ese abogado que realiza esa labor en el juicio es el que va a intervenir. El otro va a servir solo, como su mismo nombre lo dice, de interconsulta, para efectos de apoyarlo al abogado que sí tiene la potestad de intervenir. Pero en ningún modo los dos podían intervenir en el mismo acto, pues, ¿no? Muchas gracias, doctora. A ver, una pregunta más. Buenas noches. Una consulta, doctora. Los alegatos de clausura es aconsejable evidenciar las contradicciones en las que incurrieron los testigos de la parte acusada. Gracias. Excelente. Tienes que hacer mención de ello, porque ello va a permitir generarle mayor solidez a tu teoría. Si tú has advertido que los testigos no han sido uniformes en sus declaraciones iniciales, que han entrado en contradicciones, que las documentales no
generan solidez en torno al argumento del fiscal, eso que va a generar que el juez tenga duda y no tenga la certeza de que esa persona cometió el hecho punible. Por lo tanto, si no tiene certeza, va a ser igual a una absolución, porque no tiene forma como convencerse de que efectivamente se pudo cometer el hecho punible por parte de esta persona. Muchas gracias, doctora. Julio, ¿cómo estás? Buenas noches. Una pregunta, por favor. Muchas gracias, doctor Rieder. Doctora, muy buenas noches. La consulta es la siguiente. ¿Es posible en un alegato de clausura tener una doble tesis? ¿En qué me refiero? En el hecho de las agresiones en contra de las mujeres, la condena es máxima 3 años, pero durante el debate o durante el plenario se ha determinado pues de que es probable que lo condenen. Entonces, ahí puedo solicitar, ¿no? En caso contrario, se llegue a una conversión de la pena como pedido al juez. ¿Podría ser viable ello? Claro, lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta algo, que cuando usted comenzó su intervención en el alegato de inicio, antes de iniciar la actividad probatoria, usted tuvo que tener una posición frente al caso. En los casos de violencia, generalmente los abogados minimizan la situación de violencia, ¿no? Y señalan, no estamos acá ante un delito, fue una discusión. Y por lo tanto aquí no debería existir una sanción tan drástica para mi patrocinado. Sin embargo, cuando ya inicia la actividad probatoria, pues el fiscal presenta un arsenal de medios probatorios que determinan pues que ahí no era una sola discusión, sino que era una conducta reiterativa con el propósito de generar un disvalor en la persona del agraviado. Entonces, si usted está viendo que el material probatorio del fiscal es contundente porque usted ya pasó toda la fase de actuación probatoria, cuando usted presente su alegato de clausura, usted tiene que determinar que si bien es cierto el hecho es reprochable, ¿no? Pero también usted tiene que recurrir a lo que ya se señaló como técnica de humanización, ¿no? Persuadir al juzgador en ese sentido, señalar que es una persona que comete errores, que se va a regenerar, ¿no? Y que la ley, ahí viene el componente jurídico, permite convertir la pena efectiva en prestación de servicios a la comunidad, que no tiene reincidencia, que no tiene habitualidad, que es una persona sin antecedentes penales. Entonces usted le da un catálogo de posibilidades al juez para que él, cuando emita la sentencia, pueda convertir la pena. Recuerden que el momento en que se produce la conversión de la pena es en el momento de la emisión del fallo. Entonces usted no tiene otro escenario más que el ideal, que es el alegato de clausura, donde usted le va a decir eso al juez. Y el juez va a analizar si efectivamente corresponde una conversión de pena, si efectivamente esa persona no es reincidente, no es habitual, las características personales de la gente, que en este caso están en el 45 del Código Penal, etcétera, ¿no? Entonces usted tiene para desarrollar todo ese argumento en ese alegato de clausura, ¿no? A su favor, claro. Muchas gracias, doctora. Estimado Aníbal, adelante, por favor. Buenas noches, doctora. ¿Me escucha? Buenas noches, claro, sí. Doctora, una pregunta es respecto a los alegatos de clausura, lo que usted va a decir. Era el siguiente, en mis alegatos, cuando si el Ministerio Público es el titular de la acción penal, él está en la obligación de probar la acusación penal del delito instruido. Como defensa técnica, no podemos probar, nosotros no podemos prometer que vamos a probar la inocencia. Lo que tenemos que tener como defensa es la teoría de la presunción de inocencia del patrocinado, que las pruebas que trae el Ministerio Público no van a lograr convencer al juzgado, o en todo caso, que estos medios probatorios no tienen la relevancia de acreditar el delito.
Frente a esta situación, en mis alegatos iniciales, debo prometer esto esas son promesas de que estoy probando la inocencia, un poco como que lo he escuchado y estoy confundido en todo caso que usted que lo aclare. Claro, no es que usted va a probar la inocencia, porque yo he explicado claramente que a quien le corresponde probar la responsabilidad de una persona es al fiscal. Usted no va a probar que alguien es inocente, sino que no realizó el comportamiento punible que le atribuye el fiscal, porque recuerde que usted en la etapa, si más no recuerdo, inicial de esta sesión, señalé que no hay acusación, no hay juicio sin acusación. Entonces el fiscal plantea una hipótesis incriminatoria y dice que usted cometió el hecho punible. ¿Qué es lo que tiene que decir la defensa en torno a ello? Si lo cometí, si la defensa señala que su patrocinado sí lo cometió, va a ocurrir una conclusión anticipada del juicio y el juez tiene que emitir una sentencia conformada. Así lo establece el código. Pero si usted señala que su patrocinado no cometió el hecho punible porque es inviable que él lo haya cometido, porque ese día, a esa hora, él no se encontraba en ese escenario, evidentemente esa es una tesis que está enervando la imputación del fiscal. Y esa va a ser la tesis que usted va a postular para defenderse de esa incriminación. Entonces, no va a probar usted su inocencia porque eso está proscrito. Yo no puedo probar mi inocencia porque la inocencia se presume. Lo que yo sí puedo hacer es enervar esa imputación y decir que lo que está afirmando el fiscal no se corresponde con la verdad porque yo tengo mis pruebas que señalan que ese día, esa hora, yo no estaba ahí y que por lo tanto no he tenido participación en ese hecho, que es algo totalmente distinto a lo que usted me plantea, que es señalar que yo tengo que probar mi inocencia cuando eso no corresponde. Muchas gracias, doctora. Nos dice Lisbeth. Buenas noches, doctora. ¿Es posible, bueno, es permitido que el abogado defensor pueda objetar los alegatos del fiscal? Gracias. Claro, lo que pasa es que en la doctrina procesalista lo que se objeta no es el alegato, lo que se objeta es el tiempo de duración del alegato. Por ejemplo, si el juez está estableciendo que cada parte debe hablar 20 minutos, ¿no? En un alegato, digamos que un poco extenso, y el fiscal va hablando 40 y el juez no dice nada, yo sí puedo objetar el alegato y decirle, señor magistrado, el fiscal ha excedido los plazos que usted ha otorgado, por lo tanto objeto que él continúe emitiendo su alegato de clausura. Yo sí puedo hacer eso. Eso señala la literatura que en torno a los alegatos existe. Pero yo no puedo decirle al fiscal, cállese, ya no siga, no, porque para eso existe una dirección en el debate que la tiene a cargo el juez. Por lo tanto, yo me tengo que dirigir al juez para que el juez sea el que a su vez resuelva si efectivamente esa objeción que estoy haciendo de los tiempos de esa intervención del fiscal son excesivos o no. Y le dirá al fiscal, señor fiscal, vaya concluyendo su intervención, ¿no? Que muchas veces ocurre cuando se dan estas objeciones, el juez le llama al fiscal a controlar sus tiempos y le dice, vaya culminando su intervención y se termina de una manera mucho más rápida. Pero si la parte no dice nada, asumimos de que están conformes que él siga hablando más allá del tiempo que se ha estipulado, ¿no? Muchas gracias, doctora. A través de Facebook nos están comentando, doctora, por su experiencia, por favor, regálenos un alegato de clausura. Gracias, doctora. Bueno, sí, una forma de, digamos que hacer alegatos es un arte, no cualquiera hace alegatos. Tenemos que emplear mucho dominio respecto de los hechos, el material probatorio, el componente jurídico, sobre todo una base legal, ¿no? Yo lo indiqué de manera, digamos que
sucinta una especie de alegatos. Por ejemplo, señores magistrados, el día de hoy nos encontramos en este plenario para decidir respecto de la situación jurídica de un individuo que ha tenido una vida llena de esfuerzo, sacrificio, que le ha permitido acopiar una serie de bienes y que ha sido muy desprendido a lo largo de su vida. Sin embargo, se ha visto envuelto en este tipo de hechos que hoy nos llevan a este juzgamiento, y en ese sentido, conforme a lo que usted ha podido apreciar en el estadio de la actividad probatoria, se puede advertir que en efecto esta persona no está vinculada con los hechos que han sido objeto de incriminación por parte del representante del Ministerio Público, toda vez que aparece de los actuados que en efecto ese día, a esa hora, mi patrocinado se encontraba en un espacio temporal distinto al que ha sido objeto, en este caso, de realización del escenario delictivo. Por lo tanto, no podría usted imponer una sanción tan drástica como la petición al representante del Ministerio Público cuando él no ha realizado la conducta punible que se le atribuye. Más aún cuando es un hombre que tiene a su cargo una familia, que no tiene ningún tipo de problemas en el medio social, se desenvuelve de una manera amistosa con las personas de su entorno, y la imposición de una sanción como la que se pretende generaría daños a esta persona. Por lo tanto, solicitamos que, teniendo en consideración el material probatorio que se ha actuado en este juzgamiento, usted determine que en el presente caso ha prevalecido la presunción de inocencia de mi patrocinado y en consecuencia corresponde imponer una absolución. Más o menos en ese sentido podría desarrollarse ese alegato. Muy bien, doctora, muchas gracias. Y nos dice, doctora, una última, por favor, un ejemplo, ya que muy pocas veces se ve, del alegato del fiscal. Gracias, doctora. Sí, el alegato del fiscal es, digamos que muy contundente, ¿no? En el alegato de clausura del fiscal sí considero que debe ser más incisivo. Vemos fiscales que no son incisivos. La función del fiscal es perseguir el delito, y si yo persigo el delito, pues tengo que asumir mi rol de persecución del delito, ¿no? Y muchas veces no vemos eso, vemos fiscales desganados, desmotivados, que no asumen el rol como deberían, ¿no? Y se los digo ya como operadora del derecho, porque también he sido fiscal, y cuando lo he sido una fiscal muy aguerrida, muy comprometida con los casos que han estado bajo mi conocimiento. Me he desenvuelto en varias fiscalías penales, de familia, de prevención del delito, y por lo tanto es necesario que los fiscales tengan y recobren, ¿no?, esa perspicacia, esa capacidad de poder perseguir el delito de una manera adecuada, ¿no? Una forma que podría ser de presentar el alegato en el caso de un fiscal sería: señor magistrado, el día de hoy nos encontramos en este plenario para efectuar el juzgamiento de un individuo que, desprovisto de toda clase de valores, el día 5 de agosto del año 1998, atentó contra la vida de una mujer, de una madre, de una amiga, de una hermana que hemos perdido en este escenario, y que como consecuencia de este hecho punible se han generado una serie de daños colaterales, tanto a su entorno familiar, a su entorno amical, a su entorno laboral, que necesitamos sean sancionados ejemplarmente de acuerdo a lo que establece nuestra legislación en el artículo 108 del Código Penal, que impone sanciones drásticas para aquellas personas que han incurrido en la comisión de este tipo de eventos atroces que generan zozobra en la colectividad. Por ello, teniendo en cuenta el material probatorio que se ha actuado, consistente
en el examen de los testigos presenciales de los hechos, así como las pericias, que han sido muy ilustrativas para determinar el móvil que se habría desarrollado como parte de este evento delictivo, sumado a los medios que se emplearon para la comisión del atentado contra esta madre. Es necesario que se imponga la cadena perpetua para el agresor de la misma y se resarza adecuadamente los daños. Por ello, invocamos a su sentido de humanidad, a su experticia en el juzgamiento de este tipo de procesos, con el propósito de que se sancione ejemplarmente y se realice labor de prevención especial que permita a la ciudadanía tomar conocimiento que este tipo de sanciones no deben ser repetidas en estas circunstancias, toda vez que causan daños al entorno de las personas que se ven privadas de su libertad. Entonces, más o menos por ahí podría ir ese alegato siendo fiscal.